En este video vamos a encontrar todo lo referente a la radio. La historia de la radio describe los pasos importantes de la evolución de la radiocomunicación y el medio de comunicación, llamado radio desde el descubrimiento de las ondas de radio hasta la actualidad. Fechas destacables. En 1873, el físico escocés James Clerk obtiene la ecuación general de la propagación de las ondas electromagnéticas. En 1887, el físico alemán Heinrich Rudolf consigue demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas. Además, descubre el efecto fotoeléctrico por medio de un descargador o resonador. En 1890, el físico francés Edouard Branly inventa un aparato que recibe las señales de la telegrafía sin utilizar hilos. En 1896, el ingeniero ruso Alexander Popov inventa la primera antena radioeléctrica. También construye el primer receptor de ondas electromagnéticas. En 1897, el italiano Guillermo Marconi realiza la primera transmisión radial. En 1901, el 12 de diciembre, Guglielmo Marconi, en colaboración con el inglés John Fleming, recibe en San Juan de Terranova la primera señal telegráfica sin hilos a una S en código Morse, enviada desde Poldhu en Cornualles, estableciendo una distancia de 2.400 kilómetros. En 1920, primeras transmisiones radiodifundidas para entretenimiento. Esto ocurre el 27 de agosto desde la terraza del Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires. El primer proyecto fue encabezado por el doctor Enrique Telemaco Suscini y sus tres colaboradores César Gurreco, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, luego llamados los locos de la azotea. En 1920 empieza a funcionar en la ciudad norteamericana de Pittsburgh la KDKA, conocida por ser la primera estación de radio que emite la programación regular y continua. En 1922, el francés Maurice Binot emite desde París los primeros boletines de información con noticias de la actualidad general y deportes. Esto es posible gracias a la emisora Radiola y a la agencia de noticias Havas. Este mismo año nace la radio como medio de comunicación en Chile, transmitiéndose desde el diario El Mercurio. Su función. La radio funciona así: convenido el sonido e impulsos eléctricos para que se puedan ser llevados lejos de su lugar de origen. Así los sonidos captados por los micrófonos que están en la emisora son convertidos en señales electromagnéticas en una antena que, gracias a la presencia de un transformador eléctrico que la reproduce y magnifica, le permite viajar, pudiendo ser captados por los receptores que la convierten nuevamente en sonido. Vemos así que esta ingeniera de transmisión y recepción necesita tres componentes en el sistema de emisión que se encuentra en la estación de radio, donde los sonidos son convertidos en impulsos eléctricos que van hasta la antena de la emisora. El sistema de transmisión, que puede estar lejos de la emisora y generalmente colocado en lugares altos y despejados, donde se amplifica la señal inicial y a través de ondas viajan por el aire y el sistema de recepción, que son los aparatos de radio que necesitamos para escuchar las emisoras, los cuales mediante sus parlantes transforman los impulsos eléctricos en sonidos bastantes en la intensidad, graves o agudos, de cada impulso eléctrico para su decodificación de sonido. Este video es un resumen de lo anterior dicho y explica más detalladamente la función del radio.
Avances tecnológicos. Uno de los avances más excitantes en nuestros días es la llegada de radiodifusión de audio digital, que provee la misma calidad del disco compacto y la recepción de la señal y puede trabajar con satélites y transmisores terrestres convencionales. Esta mejora notablemente la entrada de los servicios radiales a los oyentes, mientras que el espectro radial podrá ser con mucho más eficacia incorporando 5 o 6 servicios en FM en el mismo espacio que antes ocupaba solo uno. También mejorará la confiabilidad y ofreciendo una recepción radial libre de interferencia a los oyentes al usar portátiles y radios para vehículos. Otras innovaciones en el sistema de radio data para vehículos es la señal de data inaudible emitida en FM, la cual suma inteligencia a los equipos receptores en los que esta función se encuentra disponible. A través de esto se emite, entre otras cosas, el nombre de la estación y el de la pieza musical en el aire o en cualquier otra información. Gracias.